Muy buenas a todos, guerreras y guerreros, ¿cómo están? Además de guapas y guapos, estos videos no son reglas gramaticales, les informo de qué tratan los temas del inglés y una vez conociendo ello, deben estar a la caza de estas estructuras cuando escuchen inglés con input comprensible. Recuerda que en este canal se estarán subiendo los videos en este orden, inglés ordenado y estructurado. ¡Comencemos! Veamos a modo de introducción las partes del discurso. ¿Cómo se denomina a una palabra o palabras según su rol en la oración? Démosle algo de emoción a esto. Imagínate que tienes 7 esferas y si las juntas puedes pedir un deseo. El deseo de hablar inglés. El verbo es la parte más importante de una oración. Existe para darle un estado estático o dinámico. Basta que se una con un sustantivo que puede ser persona, animal o cosa y que utilizando una preposición de tiempo, lugar o posición une a estos sustantivos y podríamos elaborar nuestras primeras estructuras básicas, pero estructuras al fin. El pronombre reemplaza al sustantivo para no sonar tan repetitivo. Por ejemplo, podríamos en lugar de decir yo saludo a María porque María es mi amiga, simplemente yo saludo a María porque ella es mi amiga. Ella sería un tipo de pronombre. El adjetivo brinda una característica al sustantivo y por ende al pronombre. Agrega algunos detalles que deseamos expresar del sustantivo. El adverbio brinda una característica al verbo principal, pero también puede brindar características al adjetivo o a otro adverbio. Esto enriquece nuestro discurso. La preposición en la oración nos indica en qué tiempo, lugar o posición ocurre un evento tomando como referencia otro sustantivo. La conjunción conecta los sustantivos u oraciones. La interjección te lo explico en breve. No te muevas. Veamos rápidamente cada una de ellas. Bueno, no tan rápido. Coleccionemos las 7 esferas. El verbo, la esfera de una estrella. El verbo puede ser de estado o de acción. Los verbos de estado, también llamados estáticos. Además del verbo to be, se tienen los verbos como tener, pensar, gustar, etc. Estos no se utilizan en forma progresiva. She likes ice cream. Los verbos de acción, también llamados dinámicos, dan cuenta de movimiento, como por ejemplo patear, gritar, correr, trepar, crecer, etc. They are playing in the park. Estos verbos a su vez muestran los tiempos gramaticales y pueden actuar en la oración como el verbo principal o como auxiliar. De ser auxiliar puede también ser un verbo modal. Una clasificación que siguen estos verbos también obedecen a ser regulares si es que se puede adivinar el verbo en pasado participio a partir del verbo en su forma pasado, o como irregulares cuando son completamente diferentes. Estos verbos pueden ser transitivos si requieren de un objeto. Si solo dijera yo hice, haría falta un sustantivo o pronombre como objeto. En este caso, yo hice un pastel. Estos tipos de verbos permiten la voz pasiva que analizaremos próximamente. Si el verbo es intransitivo, no requiere de un objeto necesariamente. En este caso, el grito fuerte es suficiente para tener una idea completa de la oración. El sustantivo, la esfera de 2 estrellas. Este puede ser una persona, lugar, animal, cosa, sentimiento, idea. Por ejemplo, en la siguiente oración, observa la cadena de sustantivos unidos. El pronombre, la esfera de 3 estrellas. El pronombre reemplaza al sustantivo. Nota, en lugar de utilizar Alice, es reemplazado por she, un pronombre personal, y hasta hay tipos de pronombres. Pero no te preocupes, veremos los pronombres y determinantes en el 7º video, al estilo de este canal. El adjetivo, la esfera de 4 estrellas, adiciona información al sustantivo o al pronombre. En este ejemplo, al sustantivo casa se adicionan los adjetivos, que es increíble, grande y azul. Pero ya sabes, también veremos aquí los adjetivos y los adverbios como parte de nuestro entrenamiento. El adverbio, la esfera de 5 estrellas, como te indiqué, puede adicionar la información al verbo, adjetivo o a otro adverbio. Veamos de qué va con el siguiente ejemplo. Todas las palabras en rojo son adverbios. Ayer en la tarde brinda información del verbo cuando terminó la acción. Cómo se caminó lentamente
Exactamente. ¿Y qué tanto? Algo. ¿Qué tan hermoso es el jardín? Muy hermoso. Nota que el adverbio son matices para precisar la acción del sustantivo. La preposición, la esfera de 6 estrellas. Las preposiciones son esas palabras que se utilizan antes de los sustantivos o pronombres, incluso antes de una frase para mostrar dirección, tiempo, lugar, localización o una especial relación en la idea a expresar. Incluso introduce objetos en la oración. Aquí te dejo algunos ejemplos de preposiciones. Tranquilo, solo conócelos y debes saber que existen. Conjunción, la esfera de 7 estrellas. Con la conjunción puedes conectar palabras, ya sean sustantivos o frases. Recuerda que esto es a modo informativo, pero recapitulemos para que sepas de qué tratan estas partes del discurso. El verbo muestra qué acción hace el sustantivo, que a su vez puede ser reemplazado por un pronombre y tener una característica que le da el adjetivo. Para saber las características tanto del verbo y del adjetivo, utilizando el adverbio que puede modificar incluso a otro adverbio que nos enriquece y detalla nuestras ideas a expresar si las juntamos con las preposiciones adecuadamente. Imaginando que lo de azul se construye con 6 esferas, la séptima esfera sería una palabra que une todo el azul con otra idea o con otro sustantivo, indicando algo así como sucede esto, pero sucede esto, o estas palabras también podrían ser entonces, porque, etcétera. Si ya tienes estas esferas completas, ya puedes pedirle el deseo al gran dragón. La interjección son 8 partes del discurso y solo se me ocurrieron las 7 esferas. ¡Ouch! Efectivamente, las interjecciones son exclamaciones en el inglés hablado y si se necesita escribirlo, se hace con un signo de exclamación. No se requería una esfera para explicar esto. Las palabras y significados. Antes de ver los tipos de sustantivos, exploremos 6 conceptos que se reservan para los niveles avanzados, pero si los conoces mucho antes, tendrás un mejor entendimiento cuando te presente los sustantivos. Significado básico. Hey Goku pequeño, la palabra chair puede significar silla o el verbo presidir. Up puede ser un adverbio, una preposición, un sustantivo, un adjetivo o incluso un verbo. Múltiples significados. Hey, vas creciendo. Dependiendo del contexto. Fair puede significar múltiples cosas: justo, bella, regular, razonable, hacer buen tiempo, una feria. No te preocupes, es bueno saberlo de modo informativo de momento. Sinónimos. Hola de nuevo. Se utilizan solo los más relevantes. Poco a poco vas a ir encontrando palabras que son sinónimos. Colocaciones. Bueno, tampoco te molestes. Estos sinónimos que te mostré algunas veces están asociados a ocasiones especiales. Cuando hablamos de cabello o de la piel, se utilizan algunos. En otros casos es exclusivo, como en el caso de gas y líquidos. Connotaciones. Hey, vamos madurando. Esto se refiere a frases que son conocidas o asociadas a temas culturales. El sinónimo como hermoso o atractivo, que se asocia al género femenino. Un angloparlante que escucha esta frase sabe que se trata de la malvada bruja hablando con su espejo. Ten en cuenta esto cuando veas cuentos clásicos. Sobre el registro exacto para despertar tu ultra instinto. Por ejemplo, la palabra apparel es un registro para ser formal o literario. Para referirse a ropa, debes imaginarte algo como esto. Ahora sí, veamos los sustantivos. Un sustantivo puede ser una persona, animal, lugar, cosa, sentimiento o idea. En la siguiente oración, identifica los 4 sustantivos unidos por las palabras del discurso. George and his monkey like to go to the market and buy bananas. En inglés, un sustantivo puede tener género masculino, femenino o neutro. Pueden ser singulares y plurales. Irónico que venado, deer, se escriba igual en plural y singular. Existen sustantivos irregulares que no se pueden adivinar
utilizar con facilidad el plural. Los regulares siguen ciertas reglas, pero siempre hay excepciones, así que no queda otra que estar atentos cuando se aprenden. Las reglas de formación son una referencia que debes tomar para facilitar su aprendizaje y conocerlas. En un examen formal te podrían salvar. Te dejo unos sustantivos plurales que son utilizados con el verbo singular is. Asimismo te dejo unos sustantivos plurales con su uso en plural are. Estos son especiales porque no tienen singular y si lo tuvieran podrían significar otra cosa. Veamos los tipos de sustantivos en parejas. Los sustantivos concretos son los que se pueden identificar con al menos uno de los sentidos. Te dejo aquí algunos ejemplos. Lo resaltante es que música resulta ser un sustantivo concreto. Los sustantivos abstractos son sustantivos que no se pueden dibujar. Por lo general se refieren a cualidades, sentimientos o características de una persona: honestidad, amor, amistad, esperanza, felicidad, generosidad. Honesty is the best policy. Love is a powerful emotion. Los sustantivos comunes. Se dice que es común cuando nos referimos a un sustantivo en general. Estos nos quedarán más claros si observamos los sustantivos propios. Nótese cómo tienen un nombre específico para cada objeto común en general. Hombre, Robert. Mujer, Julia. Ciudad, New York. Y así podríamos continuar. Algo que deben notar es que se escriben con letra mayúscula por ser nombres propios. Es por eso que los meses y los días siempre se escriben con mayúscula en inglés. Un sustantivo colectivo es una palabra que identifica a un grupo de sustantivos. Por ejemplo, un grupo de jugadores denominado team, un grupo de estudiantes denominado class. Y así podríamos seguir con los siguientes términos. Se puede denominar una colección de diversos sustantivos para ser específicos. Por ejemplo, a bunch of flowers, o simplemente podríamos utilizar group si no recordamos específicamente la palabra que agrega a estos sustantivos. Atento cuando escuches inglés. Los sustantivos compuestos son palabras conformadas por al menos dos palabras. El significado puede variar. Conociendo los tipos de palabras, estos pueden formarse por lo general uniendo sustantivos con algún sustantivo, verbo o adverbio. De igual manera, un verbo, un adverbio o un adjetivo se pueden unir a estos tipos de palabras. Estas palabras podrían escribirse juntas, separadas o unidas por un guión. Revisemos algunas cuestiones en la pronunciación que tienen que ver con la palabra que lleva la mayor fuerza de voz. Por ejemplo, en greenhouse, que significa invernadero, o greenhouse, que significa una casa verde. Nota la pronunciación y la pausa adelante de cada uno de los ejemplos. Veamos los sustantivos contables y no contables. Estos hay que verlos y analizarlos juntos. Veremos siempre al lado izquierdo de la pantalla los sustantivos contables y al lado derecho los no contables. Esto para que te aprendas de manera visual el uso de cada uno de estos grupos, y es una estrategia en este video. How many se utiliza con cosas que podrías decir con cuántas o cuántos, agregando la S. Por ejemplo, huevos, dormitorios, botellas de leche, sillas, etc. How much se utiliza con palabras que podrías decir con cuánta o cuánto: azúcar, tiempo, café, leche, etc. Comencemos con los contables, que resultan sencillos. Son sustantivos que se pueden contar y enumerar. Te dejo unos ejemplos de sustantivos no contables que podrían clasificarse en comidas, bebidas u otros sustantivos relacionados a negocios o cosas como metales o polvo. Estos no pueden contarse o tomaría un enorme trabajo contar. Por ejemplo, los granos de azúcar. Diremos que están en el lado oscuro porque siempre generan confusión. Puedes atraerlos al lado de la fuerza, volviéndolos contables cuando se le coloca medidas como vasos de leche, botellas de leche, tazas de café. Esto nunca lo olvides. Recuerda siempre
siempre al lado izquierdo contables y al derecho no contables. Si no recuerdas las palabras, recuerda el orden como lo estoy mostrando aquí, contables e incontables. Many es exclusivo de contables y se utiliza para preguntar, afirmar o negar. El much es exclusivo de no contables y se utiliza para preguntar y negar. Raramente se utiliza para afirmar, por lo que diremos que no se utiliza. Nota que las palabras a lot of, lots of y enough se utilizan tanto en contables como incontables para preguntar, afirmar y negar. A lot of y lots of significan lo mismo, solo que el primero es formal y el otro informal. Any se utiliza para preguntar y negar, tanto en contables como en no contables. No se utiliza en afirmaciones. Debes notar que a few y few es exclusivo de contables. A little y little es exclusivo de no contables. A few se podría utilizar si tengo un poco, pero está bien. Few se utiliza si tengo un poco, pero eso no resulta suficiente. Agregar very y decir very few estaría implicando que ese poco que se tiene es realmente insuficiente. El mismo sentido tiene para el caso little en los no contables. Aquí te dejo un resumen para que tomes una captura, lo imprimas y lo lleves contigo. Nunca olvides estas palabras, estimado guerrera o guerrero. Veamos con cierto detalle las preguntas, afirmaciones y negaciones. Vale la pena una aclaración del uso de some en las preguntas que utilizan para ofrecer y pedir. Por ejemplo, would you like some tea? Can I have some apples? Could you lend me some money? Estos están ofreciendo o pidiendo. ¿Quieres un poco de té? ¿Puedo tener algunas manzanas? ¿Podrías prestarme algo de dinero? Para los casos de preguntas donde no se ofrece o no se pide, se utiliza any. Do you need any help? Do you know any of them? ¿Alguno necesita ayuda? ¿Conoce a alguno de ellos? Te dejo algunos ejemplos para que te familiarices, y una estrategia en esta lectura es que busques con qué palabras siempre van juntas. Es esa la importancia de leer en inglés, aunque sea mentalmente, sin mal pronunciar desde el comienzo. Busca patrones en las oraciones que visualices con contables e incontables. De igual manera, en afirmaciones te dejo algunos ejemplos, tanto para contables y como para no contables. Nota que siempre encontrarás la frase many people. Recuerda que people es plural, siempre se utiliza con are, nunca se dice people is. Observa el uso de las negaciones con many y much, tanto en contables como incontables. Acostumbra tus oídos y ojos este tipo de estructuras al exponerte al inglés. Aquí te dejo un dato adicional importante al comparar con contables e incontables. Por ejemplo, yo tengo 3 manzanas y tú tienes 5 manzanas. You have more apples. Yo bebo 2 tazas de té y tú bebes 4 tazas de té. You drink more cups of tea. Hasta ahí todo bien. Si quiero comparar y decir que yo tengo menos que tú, en el caso de no contables diría I drink less tea. Y en el caso de contables se diría I have fewer apples. El error está en que se utiliza less para ambos casos. Atento en exámenes o al probar tu inglés cuando te expresas. Los contables hacen uso de los artículos a y an en contables por tener plurales. Lo estaremos viendo en artículos y sustantivos en este canal. No te diré qué tienes que hacer. Goofy siempre nos trae las tablas para los que les gustan. Aquí lo más resaltante para afirmar, negar y preguntar. Nota cómo se utiliza tanto en contables y no contables. A lot of y lots of se utiliza en contables y no contables. Many solo en contables y much en no contables, pero con excepción de afirmaciones. Veamos la formación del posesivo con Hugo, Paco y Luis. ¿Qué significa el genitivo sajón? Hey, Hugo, sí, el de rojo. En inglés, una persona, grupo de personas, países o animales suelen poseer cosas y se forman con el apóstrofo. Para decir el carro de John, se utiliza John's car. Y así,
Podríamos seguir. Alerta, si el sustantivo es plural o ya termina en S, se estila solo colocar el apóstrofo a nivel escrito. Cuando se habla, se suele mencionar y resaltar al final el sonido de esa S. Cuando se escribe, solo se indica el apóstrofo. Función del posesivo. Hey Paco, el de azul. La función del posesivo es mostrar la pertenencia o la estrecha relación para indicar posesión. Si ambos poseen la misma cosa, solo un apóstrofo. Si cada quien tiene diferentes cosas, ambos deben tener el apóstrofo. Es raro, pero solo en exámenes podrían preguntarte una relación en cadena para decir el hijo del hermano de mi padre es mi primo. My father's brother's son is my cousin. Se debe entender desde el último apóstrofo hacia la izquierda. Preocupes, esto es cuestión de práctica. Veamos expresiones ejemplo. Gris, el de verde. Lo más resaltante son los apóstrofos en el uso de colocaciones y en los que el significado puede variar considerablemente. Los nombres de lugares algunas veces usan el apóstrofo con el nombre del propietario. Aquí te muestro lo desarrollado en este video. Vimos las partes que componen el discurso y el rol de las palabras en las oraciones. Revisamos el significado distinto de una palabra y la flexibilidad del inglés. Asimismo, los tipos de sustantivos, dando énfasis en los contables y no contables. Recordemos la formación de los posesivos con el apóstrofo para que practiques tu input comprensible con confianza. Ese principio de flexibilidad en el significado de las palabras y lo importante de tener una idea del tipo de sustantivos. Exprésate adecuadamente con contables e incontables y formando los posesivos de los sustantivos. Sobre el material de entrenamiento, tendrás que elegir 3 días a la semana para incluirla en tus batallas. El nivel fácil en el día 1, te invito a volver a ver el video, de preferencia el día siguiente. A partir de ahora, identifica los sustantivos en inglés para que formen parte de tu vocabulario que quieras usar con prioridad. Repito, que quieras usar con prioridad. En el nivel normal, en el día 2, vuelve a este video si quieres fortalecer el uso de contables y no contables. Mira los ejemplos y también búscalos constantemente en textos o cuando escuches inglés, el uso de estas palabras. El nivel locura, en el día 3, elabora 12 frases con las palabras desarrolladas en el video. Para los contables y no contables, las utilizarás como estructura. Si deseas, díctaselas al Google Translate. Sé un guerrero cazador, atento al uso de estas estructuras con los sustantivos. Y el guardián, si terminaste este video, lo dejaste a la mitad de vida, vénselo con los 3 días de entrenamiento. Recuerda que este guardián es la procrastinación cuando quieres aprender inglés. Te vuelvo a repetir, en este canal aprenderás inglés de manera ordenada y estructurada. Déjame comentarios y nos vemos pronto en el próximo video.